Bien, amigos, justamente a propósito no de la designación de Pablo de la Flor, quien va a liderar el proceso de reconstrucción, para conversar sobre eso, estamos con Luis de las Casas, profesor de Economía Urbana. Luis de las Casas, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, Cristian, ¿qué tal? Luis, a ver, lo primero, te quiero citar una de las preguntas que le hacen a Pablo de la Flor. La emergencia en el país por las lluvias y huaicos es una oportunidad para cambiar la distribución de las ciudades. Y bueno, él contesta una gran oportunidad, no solo para reconstruir la infraestructura, pero dice, hay que aprovechar este esfuerzo de reconstrucción con una visión muy clara de prevención y eliminación de riesgos y desastres. Pero no habla de urbanismo, del tema de la movilidad, de aprovechar mejor el tema de las ciudades. ¿Crees, digamos, que lo está dejando de lado, o por lo menos la respuesta que da no incluye el tema del urbanismo en esta reconstrucción? Bueno, yo creo que primero hay que saludar el nombramiento de Pablo, ¿no? Porque Pablo es una gran vuelta a la función pública. Yo creo que él tiene una vocación pública más que privada, pero sin embargo creo que él reúne el perfil ideal, ¿no? Correcto. De un piloto de Fórmula 1, digamos, para poder ganar esta carrera. El problema de Pablo es que lo han subido a un carro que realmente camina muy despacio, ¿no? Y que además está con poca gasolina, porque solamente le van a dar 3 años. Imagínate, en 3 años yo no sé si ese carro recién va a poder partir. O sea, si tú ves el proceso de maduración de un proyecto y además de un conjunto de proyectos y de programas, porque en realidad la ley es una ley, pues, que como estas leyes que vienen, ¿no?, negociadas entre el Ejecutivo y el Parlamento, terminan siendo, pues, unos Frankenstein, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pero eso puede ser superado, ¿no? Yo creo eso lo va a tener que mejorar. Pero yendo a tu pregunta de concepto, yo creo que sí, definitivamente en cualquier país del mundo, ¿no?, un evento como ese representaría una gran oportunidad para replantear el desarrollo urbano de las ciudades, pero no solamente tenemos que quedarnos en el desarrollo urbano de las ciudades, porque el encargo que tiene Pablo es un encargo de desarrollo territorial, que implica el diseño urbano de las ciudades y de los sistemas de ciudades. ¿A qué te refieres por sistemas de ciudades? Cada ciudad importante tiene una relación de interdependencia con ciudades de menor jerarquía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sistema urbano nacional, ¿no?, la primera gran ciudad es Lima, ¿no? Y Lima, el sistema de Lima va desde Huacho hasta Ica. ¿Me explico? Sí. Pasando por Cañete, por Chincha. Todas esas ciudades intermedias forman parte del sistema urbano centro del país. Entonces, tenemos que ver, si estamos visualizando y focalizándonos en el norte, cómo es que funcionan esos sistemas urbanos que además implican también las áreas rurales, donde están las actividades económicas extractivas. Ok, para anexarlas, para vincularlas con las grandes urbes y finalmente hacer... Así es. ¿Por qué? ¿Y por qué es esto? Porque en el mundo de hoy, de la globalización, el fenómeno más importante de la humanidad es el aceleradísimo proceso de urbanización de la aldea global. Sí. Es exactamente el mismo caso de lo que nos ocurrió en el siglo XX, que cuando nos pasó por encima la migración del campo a la ciudad, y las ciudades de hoy son producto de ese fenómeno y de la improvisación y de la falta de visión de nuestra clase dirigente para poder diseñar y planificar y absorber ese proceso. Bueno, el mundo está en ese proceso. El mundo está en ese proceso. Y en ese proceso hay más de 35 ciudades de más de 10 millones de habitantes. Lima es una de ellas. Entonces, tenemos que posicionarnos en el contexto internacional para darnos cuenta que en las nuevas estrategias de desarrollo económico, los motores de la economía son las ciudades. Ahí está la gran oportunidad. Por eso es que yo he estado diciendo que el gobierno no tiene una estrategia de desarrollo económico. Esto lo ha venido diciendo antes incluso de los fenómenos, ¿no?, de los huaicos y de lo que ahora parece ser una oportunidad. Y no lo digo yo. Lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial le ha hecho al Perú, en el gobierno anterior, hace un año, ha editado un estudio valiosísimo sobre el sistema de ciudades en el Perú.
Y dice claramente que esa es la estrategia de desarrollo económico, y lo dice el BID también. Ok, ¿por qué no tomar ese plan justamente para aplicarlo ahora? O por lo menos tratar de... Por lo menos esa información y esa visión, sí. esa visión, porque lo que le están encargando a Pablo tiene una visión de muy corto plazo, que se entiende, porque evidentemente aquí estamos frente a un gobierno sumamente débil, ¿no? Entonces, que ha podido pasar esta ola del evento y lo ha manejado bastante bien, pero el gran lastre de todo este sistema es el desorden del Estado y fundamentalmente el Poder Ejecutivo. Y esa va a ser, digamos, la autopista llena de huecos con la que Pablo va a tener que manejar esa carcocha. Ok, pero Luis, y finalmente los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, los gobiernos locales, ¿a eso te refieres por la debilidad? A eso voy. Ok, entonces es la debilidad del Estado, no tanto de este gobierno. No, del Estado, por eso, de la desorganización del Estado. Cristian, tú no sé cuántos años tenías tú en 1980, pero hace 40 años estamos insistiendo en un modelo de descentralización vía la regionalización que ha fracasado. ¿Cuáles deberían ser los parámetros de una regionalización bien llevada? Mira, los ejemplos más exitosos en América Latina y en el mundo han sido los que optaron no por vía regiones, sino por vía fortalecimiento de los municipios. La municipalización también es una estrategia de descentralización. O sea, vamos más abajo, olvídate de las regiones y fortalece municipios. Sí, fortaleces municipios provinciales y evitas la distritalización masiva, que lo único que genera es una fragmentación, como en el caso de Lima. Pero ¿a qué apunta eso? Si eso tú lo relacionas con lo que te he dicho, que hoy día los motores de la economía mundial son las ciudades, entonces los alcaldes de las ciudades son los líderes per natura de este nuevo proceso económico mundial. A ver, ya me llamó la atención, solamente una pregunta concreta. Lima no debería tener la cantidad de distritos que tiene, debería ser como Nueva York, una sola autoridad. Por supuesto, por supuesto. Pero ¿quién te cambia eso en el Congreso, Luis? Ahí está el problema. Esa es la piedra filosofal de este asunto. Por eso nuestra clase dirigente, la academia, de la cual yo represento también, tenemos que ya poner los puntos sobre las íes y decir las cosas como son. No podemos tener una metrópoli con dos provincias, Callao y Lima. En este momento en el que ya se ha quedado probado, por ejemplo, la corrupción que se ha generado en el Callao, política, este es el momento de discutirlo seriamente, de ver cuál sería el mecanismo de, sin atentar a la identidad chalaca, juntar pues Lima, porque Lima es el corazón económico del Perú. Sí. Y tenemos también conceptos románticos del Callao, la provincia constitucional, que tiene que ser finalmente, pero bien explicado, se tendría que imponer la razón. No, y mecanismos de coordinación. Por ejemplo, cuando yo fui viceministro, yo era secretario técnico del Consejo de Transporte Lima y Callao, y los llegué a sentar a Andrade y a Curi, y logramos pactar el tema de las líneas de transporte y todo eso. ¿Por qué? Porque estábamos desde el gobierno central. ¿No? Entonces, ¿no? Y eso finalmente pasó a la Municipalidad de Lima, se debilitó eso, pasó a ser una parte y mira el caos en el que estamos en el tema de transporte. ¿No temes que este tema de la reconstrucción vaya a ser solamente a poner las carreteras, los puentes, digamos, arreglar el desagüe, el tema de los ríos se acabó? Y se acabó. Entonces lo que tenemos que pedirle a Pablo es una reflexión más profunda, ¿no? Porque él tiene esas capacidades y seguramente se va a reunir con gentes, ¿no? Que le van a exponer, ¿no? Una cobertura de mayor alcance, ¿no? Fíjate, la ley le da 3 años. En 3 años él prácticamente no puede hacer nada y no se va a poder capitalizar esa experiencia. Pero sí podría por lo menos establecer planes esos planes volverlos el plan. La ley dice que él tiene que aprobar. Él tiene que aprobar del Consejo de Ministros un plan de integral, pero no sabemos qué tipo de plan es. Pero Luis, no sabemos. Han separado, han dicho que claro, están las obras urgentes de reconstrucción, pues, y todo, y además él tiene que hacer ese plan. Está bien, pero eso lo van a hacer los sectores. Entonces Vizcarra va a reponer sus puentes, sus kilómetros de carretera, ¿no es cierto? La ministra de Salud, sus centros de salud, etcétera, etcétera, ¿correcto? Eso es lo que y él lo que va a hacer es coordinar esto dentro de una planificación mayor. Entonces la unidad de planeamiento de esa planificación mayor tiene que ser un territorio mayor, y para que sea un territorio mayor tiene que agarrar ya una macrorregión. Entonces el Estado
lo que tiene que hacer es reorganizarse de acuerdo a lo que el agua ha dicho. El agua ha puesto en su sitio a cada quien, como en la tauromaquia. El toro pone a cada uno en su sitio. Entonces, ha tenido que venir el agua, y el agua quiere decir también la sequía, que se viene ahora. Sí. ¿No es cierto? En un país que tiene una orografía, una topografía con 5.000 metros de altura, con una cordillera, no es un espacio plano que tú lo puedes cortar, ¿no? Y delimitar en cuadraditos, y estas van a ser las unidades de planeamiento y estas van a ser los distritos o las provincias. No, las cuencas son las unidades naturales de delimitación político-administrativa. Entonces, lo que está en crisis es el sistema político-administrativo de delimitación territorial, ¿correcto? ¿No es cierto? Y el sistema político-administrativo, ¿no? que tenemos ahora, que no responde a ese criterio. Ok, pero Luis, por lo que me dices son dos panoramas. O finalmente aprovechamos esta crisis como una gran oportunidad, o nos hundimos más en el caos de la informalidad y de la falta de planeamiento. Hay que ser realistas. Pablo va a tener que cumplir su mandato. Sí. ¿No es cierto? Y su encargo. Sí. Y eso es un encargo de corto plazo. Ok, pero su trabajo debería ser establecido. Exacto. ¿Y por qué no empezamos a discutir entonces los problemas de fondo? ¿Por qué no empezamos a discutir el tema de la descentralización? ¿Por qué no empezamos a discutir el tema de los sistemas, del sistema político? Fíjate, ningún partido político ha reconocido que el proceso de descentralización los ha arrasado, sí. Los arrasó, sí. Los debilitó. Entonces, sí. Cuando estamos hablando del debilitamiento de los partidos políticos, estamos hablando del proceso de regionalización. ¿Me explico? En cambio, si hiciéramos la estrategia de la municipalización, de fortalecer las alcaldías, ahí tendríamos las divisiones menores del sistema político. Me interesa, desgraciadamente el tiempo me gana, pero yo te quiero comprometer también, Luis, a que nos reunamos quincenalmente, mira la propuesta, quincenalmente, y que le hagas el seguimiento a cómo viene. Entonces, finalmente, claro, vamos a estar atentos al tema de la reconstrucción de los puentes, de las carreteras, pero ver qué tanto están poniendo el ojo en eso justamente que puede ser... Esta carrera recién empieza. Exactamente, ¿no? Y el despegue finalmente de comenzar a mejorar toda la manera como funcionan nuestras ciudades y por ende todo el Perú desde el punto de vista económico y hasta político, como tú lo has planteado. Así es. Luis de las Casas, un placer. Gracias. En 15 días. Gracias. Nos vemos el día lunes, buen fin de semana. Chao, gracias.